Hola a todo el mundo. Esto es Don Quijote Gonzo, episodio ya número 12 y yo soy, como siempre, Esther Gómez Sierra. Gracias a todos, a todas, a todos, a los más de 100 personas que se asomaron al episodio anterior. Estoy abrumada, muchas gracias. Y a mis ya 11 seguidores, bueno, y no os habéis borrado, increíble. El 16 de enero celebramos el aniversario de la publicación de la primera parte, los 420 años, y hoy volvemos al lunes, a nuestro día de siempre, ese lunes donde se os ameniza y os amenaza a la vez con este canal. Y estoy en la cafetería y ahora hay canciones de amor porque va a ser San Valentín, entonces tenemos pop romántico a tope de fondo, muy quijotesco también, si se piensa, y luego el ruido infernal de la trituradora de hielo. Hace un frío horrible fuera, esto es un sinsentido, pero la gente se toma unos granizados y fenomenal. Gracias, como siempre, a Jesús y a David por sus ánimos, gracias a Pedro por la difusión, gracias al grupo de Rabelais 2025, hashtag Rabelais 2025 todo junto, por todo lo que se aprende con ellos y por la comunidad de intereses y método, básicamente, que cuando se aborda un clásico literario se acaba abrazando el mundo en toda su extensión, porque todo tiene que ver. Las cuestiones léxicas, las literaturas afines y las lejanas, los géneros escritos y los audiovisuales, las disciplinas asociadas como la lingüística, la traducción, la filosofía y la antropología. Y al hilo de esto, tengo que recomendaros la magnífica entrevista a Manuel Delgado dentro del canal de ARPA Talks, que nos dice Manuel Delgado, antropólogo y comunicador, que las tonterías no existen. Repito, ruido de platos. Las tonterías no existen. Cada vez que el narrador de Don Quijote diga niñerías, y lo dice en este capítulo, el capítulo 9, saltan todas las alarmas. Manuel Delgado también nos habla de la enfermedad, de que nos interese todo. Pues aquí estamos, aquejados y felices. Pero vamos al lío. Tengo que advertiros de algo peligroso. ¿Cuál es este peligro? El peligro de los adjetivos. En el fragmento del otro día nos hablaba la voz narrativa del valeroso vizcaíno, y del famoso Don Quijote. ¿Famoso? Bueno, ahora sí, en 2025, pero en este momento justo de la acción no es famoso en absoluto. Nos está anticipando algo que sucederá más tarde en el capítulo. Los adjetivos los carga el narrador y, como ya sabemos, es un espíritu burlón. Bueno, pues aquí estamos en el capítulo 9. ¿Y ahora qué? Vemos enseguida la referencia a las niñerías, refiriéndose a los detalles, por ejemplo, que se halla, lo detalladas que son las crónicas caballerescas, por ejemplo, la del caballero Platir, como se comenta en el texto, y el narrador se resiste a creer que la historia de Don Quijote haya sido devorada por el tiempo. Y aquí hay cierta nebulosidad en el marco temporal, y yo creo que Cervantes se da cuenta y ahora nos va a introducir cierta corrección para que no nos despistemos cronológicamente. Lo que nos vamos a encontrar aquí es una tremenda bisagra narrativa. ¿Os acordáis de lo que comentábamos antes, ¿no? De que, pero, jolín, ¿por qué empieza la segunda parte o la segunda subparte de la primera parte aquí en el capítulo 9? ¿No tiene más lógica que empiece antes, cuando salen Don Quijote y Sancho, etcétera? Pues no, yo creo que no. En las notas de la edición pues tenéis referencias a la bibliografía que discute esto. Yo creo que la segunda parte empieza aquí por esta tremenda bisagra narrativa que Cervantes se ha inventado y que supone un salto cualitativo en la narración, en lo que nos cuenta. Y ahora explico por qué. La historia, lo puntualiza muy rápidamente el narrador, debía de ser moderna, a juzgar por lo que tiene en su librería o biblioteca, como vimos cuando hablamos del capítulo 6, Don Quijote, que tiene títulos bastante próximos cronológicamente a la época del narrador. Entonces, está claro que no nos quiere alejar mucho esta historia de Don Quijote, supuesta historia crónica de Don Quijote en el tiempo. Y a la vez el narrador se declara confuso. ¿Cómo es que este
y cito, nuestro famoso español no tiene una continuación, ¿no? Y a la vez nos suelta un chiste, ¿no? Que sería un gran defensor de las doncellas y nos habla de una hipotética doncella que se fue tan entera a la sepultura como la madre que la había parido. Bueno, pues si ha parido no es doncella, ¿no? Bueno, ya sabemos que Cervantes no puede resistir un chiste, y nosotros tampoco. El narrador incluso reclama elogios para sí mismo. Y cito, por el trabajo y diligencia que puse en buscar el fin de esta agradable historia. ¿Qué os he dicho? Los adjetivos los carga el narrador. Agradable historia. Tengo la sensación que Cervantes, como escritor, se acaba de dar cuenta de que ha hallado una beta feliz. Que con esta historieta que nos va a contar ahora, el relato va a progresar orgánicamente. Y es mi opinión que a partir de aquí la cosa va rodada para él como escritor, que Cervantes se ha dado cuenta de por dónde va a tirar. ¿Y en qué se basa, ¿no? de este momento feliz? Pues se basa en el relato de una serendipia y una casualidad extrema, pero a la vez verosímil, que tiene lugar en el mercado, el Alcaná de Toledo. Y tenemos que retrotraernos o transportarnos a la maravillosa ciudad de Toledo. Y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, dice la voz narrativa, por un lado, diciéndonos que todo escritor es ante todo lector, que a veces se nos olvida, Pero esa cualidad, esa especie de obsesión por leer, va a ser la clave de la continuación del relato, en este marco que se está forjando ante nuestros ojos. Y él habla además de que es su natural inclinación, otro adjetivo, natural, lo orgánico, lo que no requiere esfuerzo, esta sprezzatura, ¿no? Como dicen los renacentistas italianos, ¿no? Este aparente descuido, este que se me cae, ¿no? Bueno, pues esa natural inclinación le lleva a darse cuenta de que los papeles que lleva un muchacho a una sedería, a un sitio donde se fabrica seda y que iban a servir para envolver, que esos papeles llevan algo escrito y tiene curiosidad, pero ese algo escrito está en árabe. Entonces se las apaña para encontrar lo que él describe como un morisco aljamiado, es decir, multilingüe, que los traduzca, que pueda moverse entre el castellano y el árabe con facilidad, con fluidez. Claro, también estamos en Toledo, es la ciudad de la tradición de las tres culturas, no tan idílica como a lo mejor se nos ha intentado pintar, pero existente al fin y al cabo, y a la sombra de la Escuela de Traductores de Toledo de Alfonso X. Entonces, claro, estamos en el fondo en la ciudad multilingüe por excelencia. El morisco empieza a leer y se parte la caja en cuanto abre el cartapacio, ¿no? Y, por cierto, esto es ya una guía de lectura, ¿no? Es reader response, ¿no? Como se dice, en plan intelectual, ¿no? Y se ríe porque este texto lleva una anotación manuscrita que habla de Dulcinea como saladora de cerdo. Que, en fin, pues le quita cualquier posible idealización, ¿no? Pero también juega un poco con la idea de la ortodoxia o no religiosa. Y es que se supone que el Toboso estaba lleno de moriscos, pero a la vez Dulcinea es saladora de cerdos, que es el animal prohibido, en fin. Claro, imaginaos la emoción. Quedé atónito y suspenso, dice la voz narradora. Porque claro, se da cuenta que es la historia de Don Quijote en cuanto sale Dulcinea y esta asociación grotesca, ¿no? con los gorrinos, pues ya, claro. Le di priesa que leyese el principio. Dice, venga, vete al principio. Y entonces el traductor acaba haciendo un ejercicio de traducción simultánea, llevado por la emoción de su interlocutor, volviendo de improviso el arábigo en castellano. Y entonces aparece por primera vez este cronista arábigo, Cidiamete Benengeli. Ya comentamos pues que remite a berenjena.
es decir, alimento peligroso, porque era alimento de infieles, entre comillas, y porque en el siglo XV, pues por ejemplo, era un insulto frecuente. Cuando alguien te llamaba berenjena, pues se estaba llamando judío o criptojudío, que es peor. Claro, esto del hallazgo del manuscrito, como nos ponen las notas y es conocido, pues es un recurso conocido, ¿no? El hallazgo del manuscrito arábigo, por ejemplo, se halla en las guerras civiles de Granada de Pérez de Hita, publicada solo 10 años antes, en 1595. Y, por ejemplo, en otra novela caballeresca muy famosa, Las Sergas de Esplandián, pues se recurre a la idea del primer autor y del manuscrito en griego. Claro, aquí tenemos muchas emociones, ¿no? En este narrador. Por un lado, la emoción del hallazgo, pero por otro, la angustia y a la vez la adrenalina del regateo. Cito: mucha discreción fue menester para disimular el contento que recibí cuando llegó a mis oídos el título del libro. Y claro, tiene que regatear con el muchacho que llevaba el cartapacio de papeles y que sale perdiendo financieramente. Esto contrasta con un aspecto que surge inmediatamente, y es que no hay regateo con el traductor morisco. Nos imaginamos a estos dos personajes hablando en el claustro de la Catedral de Toledo, que es donde se van a hablar, casi con un encuadre tipo Orson Welles, ¿no? Los veo hablando de lejos en el claustro de la Catedral de Toledo, animadamente departiendo, ¿no? ¿Cómo va a surgir esto de traducir? Y el narrador nos dice que estaba ofreciéndole al traductor la paga que él quisiese. O sea, que es que el narrador, está claro, es otro Yetraferit, otro letraherido, como Don Quijote, que no escatima pasta cuando se encuentra con su pasión. Curioso, ¿verdad? Al final el traductor es bastante modesto, no abusa de la situación, solo pide pues una cantidad razonable de pasas y de trigo, ¿no? Que es la base de su alimentación, y ofrece la promesa de traducir bien y fielmente, esquivando cualquier sospecha de traductor traidor, ¿no? Que es otro tópico, que es otro tópico de la literatura y, bueno, pues de la idea de la traducción, ¿no? De la doctrina de la traducción a lo largo del tiempo. Y entonces se lo lleva a casa a trabajar, le da una especie de beca de traducción, lo cual era por otra parte frecuente, ¿no? Lo de llevarse a casa a alguien para que hiciera un trabajo. Y nos dice que tarda 1 mes y medio en traducir estos cartapacios con la historia en árabe, la crónica en árabe de Benengeli. Este intervalo de espera es aún mayor en la ficción. Nosotros vamos a leer ahora mismo ya la continuación. Entonces, claro, aquí la pregunta es siempre la misma, pero ¿quién es el autor de esto? Porque resulta que es que nos está diciendo el narrador que el traductor aljamiado, y cito, la tradujo toda del mismo modo que aquí se refiere. Entonces, ¿qué hace este autor que nos habla? Este espíritu burlón está copiando literalmente la traducción del aljamiado, del morisco aljamiado, del morisco traductor, ¿o qué? Tenemos 3 niveles, entonces. Tenemos la supuesta crónica arábiga de Cidiamente Benengeli. Tenemos el segundo nivel, que es la traducción del morisco toledano. Y tenemos el tercer nivel, que es este narrador copista, ¿o qué? Pero nos vamos a fiar del narrador copista tan socarrón, tan espíritu burlón, tan escurridizo, tan juguetón, que pasa de todo, que tanto le gustan los chistes. Bueno, resulta que el cartapacio trae un dibujo con la escena de las espadas en alto. Y ya esto ya empieza a ser un poquito de choteo, porque como sabemos, pues en el Islam no caben las pinturas de seres humanos, sino solo están ahí Don Quijote, el vizcaíno, y Sancho, al que se llama Sancho Zancas, también con cierta incertidumbre sobre su nombre, sino que aparece también Rocinante y el Rucio. Bueno, todo el mundo aparece ahí para ver por si quedaba duda, ¿no? Esto es otro chiste, un chiste visual, ¿no? Y aquí se produce una curiosa autoexculpación por parte de esta voz narrativa.
Dice que el autor arábigo, siendo por supuesto enemigo, ¿no? Es el enemigo del momento, claro, lo que nos ofrece a continuación pues probablemente carezca de los necesarios elogios a Don Quijote, habrá escatimado elogios. Y entonces empieza a hablarnos del camino de la verdad, y cito, en una cita que también es famosísima, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Bueno, sí, cierro cita, todo muy bonito, pero claro, esta descripción de la historia, esta descripción tan excelsa de la historia, está metida en un marco completamente ficticio. Entonces, aquí vemos el relativismo tremendo, ¿no?, con que nos regala este narrador y que es una de las características fundamentales del texto. Además, Cervantes, no nos olvidemos, luchó contra el enemigo del momento, luchó contra el turco y fue herido en Lepanto. Pero a la vez es curioso, no duda en adoptar la máscara del adversario, porque dice que bueno, que si alguna culpa tiene lo que se va a leer a continuación, pues es por culpa de ese galgo, ¿no? Ese galgo, o sea, el autor arábigo con insulto del momento. Pero claro, el autor de todo esto es Cervantes. El galgo es Cervantes. Es curiosa, ¿no?, esta discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace, sobre todo en determinados aspectos ideológicos. Lo vemos también en La Gitanilla, donde por un lado hay una crítica a los gitanos de boquilla, pero luego hay una aceptación total de los vínculos familiares entre la llamada gitanilla y su familia de adopción, su familia gitana, por ejemplo. Y aquí, como digo, vemos un curioso juego de máscaras en el que Cervantes confraterniza con su enemigo, convirtiéndose en él. Por fin llegamos al final de este episodio que ha estado tanto tiempo con las espadas en alto. El vizcaíno le asesta un golpe de espada a Don Quijote y le rompe esa celada de bricolaje que, en fin, ya estaba durando mucho. Y Don Quijote cae maltrecho al suelo. Y hasta aquí, pues bueno, nos lo esperábamos, ¿no? Pero no nos esperamos lo que viene ahora. Sorpresa, Don Quijote le devuelve el golpe, cabreado, dándole, cito, sobre la almohada y sobre la cabeza. Y el vizcaíno queda colgando de la mula de alquiler, recordad, y acaba cayendo. Y acaba derrotado en el suelo, con la espada de Don Quijote entre los ojos. Claro, las señoras despavoridas, las señoras del carruaje, acceden a lo que Don Quijote les pide sin saber siquiera dónde está Dulcinea ni nada, pero le dicen a todo que sí. Y nada, pues Don Quijote ya tranquilo, porque él confía siempre. Las señoras dicen que sí, que van a ir a decirle a Dulcinea de sus triunfos y ya está. Recordad que la querella surgió porque nadie quería ir al Toboso a decirle a Dulcinea lo que había triunfado Don Quijote, o sea que al final Don Quijote se acaba saliendo con la suya en esto y nos sorprende porque claro, lleva todas las de perder, pero mira, ha superado este episodio frente al valeroso vizcaíno. Bueno, pues nada, pasamos a la última parte del capítulo de hoy y es leer un trozo del capítulo 10, porque claro, bueno, lo leo y ahora vamos. Dice Sancho: sea vuestra merced servido, señor Don Quijote mío, de darme el gobierno de la ínsula, que en esta rigurosa pendencia se ha ganado, que por grande que sea, yo me siento con fuerzas de saberla gobernar, tal y tan bien como otro que haya gobernado ínsulas en el mundo. A lo cual respondió Don Quijote: advertid, hermano Sancho, que esta aventura y las a estas semejantes no son aventuras de ínsulas, sino de encrucijadas, en las cuales no se gana otra cosa que sacar rota la cabeza o una oreja menos. Tened paciencia, que aventuras se ofrecerán donde no solamente os pueda hacer gobernador, sino más adelante. ¿Cómo? Vamos a ver. ¿Qué le ha dado a Sancho? ¿Por qué nos habla Sancho como un caballero, con estas cláusulas extensas, con este tono
con este vocabulario. Pero bueno, ¿qué pasa? Qué rápido ha aprendido Sancho, ¿verdad? Y lo que hemos visto hasta ahora es una cadena de transmisión de conocimientos. El ventero enseñó a Don Quijote los aspectos prácticos de la caballería. Don Quijote le ha enseñado a Sancho a comportarse o a moverse en el universo de la caballería. Entonces, ¿qué tipo de retórica selecta es esta? Sea vuestra merced servido, señor Don Quijote mío, de darme el gobierno de la ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ganado, verbo al final de esta cláusula, que oración de relativo, por grande que sea, yo me siento con fuerzas de saberla gobernar tal y tan bien como otro que haya gobernado ínsulas en el mundo. Me cago en la leche, ¿qué es esto? Se ha vuelto letrado, Sancho. Bueno, se habla mucho de la transferencia que van experimentando los personajes a lo largo del texto, pero es que la transferencia ya está aquí. Claro, por eso me parece tan importante este capítulo 9, porque está todo. Y claro, Cervantes ha dado, como se dice en inglés, ¿no?, con the motherlode, ¿no?, ha dado con la beta del texto. Y de repente, claro, Don Quijote se nos ha puesto razonable. Dice, no, de aquí no vamos a sacar nada, estas son aventuras desencrucijadas. No sabía yo que había distintos tipos de aventuras. Entonces de estas no vamos a sacar nada, pero ya habrá otras donde no solo serás gobernador, sino más adelante no significa en el tiempo, sino con cargos más altos que gobernador, ¿no? Bueno, impresionante. Me echan de la cafetería. Hasta la semana que viene.